Hoy quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Una enseñanza. Y bueno, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Primero por darme esta oportunidad. Y al apóstol, que todos están orando, ya que el apóstol, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, él se fue el día de ayer. Y la verdad es que a él casi no le gusta faltar los domingos porque los extraña mucho. Y él dice, bueno, ahí te los encargo. Por favor, cualquier cosa me avisas, ¿verdad? Como un padre se preocupa por los hijos, yo creo. Amén. Y bueno, lleven en la oración porque de seguro que él también está allá compartiendo, y yo sé que también Dios va a usar su vida de una manera poderosa. Amén. Así que diga, yo bendigo al apóstol, a mi padre espiritual desde donde está, que Dios lo use en gran manera. Amén. Y yo quisiera, ¿verdad? Comentarles a ustedes que todo lo que hay en Dios tiene propósito, todo, nuestra vida, todo lo que Él hace, todo. Y hoy quisiera compartir, ¿verdad?, el propósito y los beneficios por cuales Dios enseña al pueblo para poder traer las primicias. Porque muchas veces hemos escuchado prédicas, enseñanzas en las cuales nosotros tenemos que traer nuestras primicias, pero a veces no sabemos el trasfondo, no sabemos cuál es realmente el verdadero propósito por el cual Dios, ¿verdad?, le pidió al pueblo de Israel que hiciera esto. O muchas veces no sabemos qué beneficios o qué ataduras puede romper, así como el ayuno, ¿verdad?, que rompe ataduras, lo vimos la semana pasada en la enseñanza, así la oración, pero también así, ¿verdad?, cuando nosotros ofrendamos, ¿verdad?, diezmamos y damos primicias. Y dar primicias es dar lo mejor a Dios y lo primero. Yo creo que como hijos de Dios, usted tiene que darle lo mejor a Dios, su mejor servicio, ¿verdad? Y cuando usted venga el domingo, llévese toda la bendición, no se lo lleve a medias. Qué Dios tan poderoso tenemos. Que así sea el diablo que no nos quiera soltar. Dios, ¿verdad?, mandará fuego del cielo para que el diablo se derrita y nos deje en libertad al pueblo para gozar, para alabar al Señor. Toda enfermedad es destruida, toda miseria es destruida por el poder y el favor de Dios. Y si lo hiciste con ellos, lo volverás a hacer con nosotros otra vez. ¿Cuántos lo creen? Y yo le pedí sabiduría al Señor para poder aterrizar este mensaje, porque de ahí quiero que ustedes sepan que hay mucho trasfondo en las primicias. En las primicias es cómo el pueblo llegó a Egipto, de dónde Dios lo sacó, el proceso que estuvo en el desierto y a dónde Dios lo introdujo. ¿Me estoy explicando? No es, las primicias no es que nada más a Dios se le ocurrió o que haya sido bueno y yo quiero que seas bueno y ya no. Hay trasfondo en todo eso. Y hoy enseñaremos un poco acerca de las primicias para que ustedes puedan conocer, ¿verdad?, de dónde Dios sacó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, había una promesa para su vida desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Ese pueblo de Israel tenía una promesa de ir a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que pasó un momento de crisis, y José en ese tiempo estaba en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos han leído la historia de José? Cuando él estaba en Egipto, dice la palabra del Señor que él reveló el sueño al faraón, ¿verdad? Y lo puso como segundo. Gracias a la bendición que traía José, o al llamado o al propósito, él pudo introducir a toda su familia en Egipto. Y Egipto fue tan bendecido en gran manera gracias a un pueblo de Dios que estaba en ese lugar. Amén. ¿Estamos aquí? Quizás tú estés en un trabajo y ese trabajo está siendo bendecido porque tú estás ahí. Amén. Todo tiene similitud, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a visualizar la Biblia de diferentes maneras.
metafóricamente muchas veces nos habla, o a veces espiritualmente, pero hoy el Señor nos quiere hablar de diferentes maneras, porque el Egipto representa el mundo, ¿verdad? El faraón representa al enemigo, a Satanás, que no quiere soltar al pueblo, e Israel representa a sus hijos de Dios estando esclavizado en el pecado, en la maldad, ¿verdad? Estando esclavizado en otras cosas. Y muchas veces cuando le hablamos a la gente, usted dice, es que yo ya lo evangelicé y no quiere. No, es que el enemigo lo tiene esclavizado y necesitas el poder de Dios para poder liberar a la gente que está esclavizada en el mundo. Amén. Así como lo hizo contigo, también lo hizo conmigo. No teníamos propósito, no teníamos destino. Y hoy quisiera compartir, ¿verdad? Levíticos 23:9, que es ahí donde vamos a aterrizar este mensaje. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ¿cuándo? Cuando hayan entrado, ¿verdad? Y seguéis sus mies, o sea, cultives, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros de vuestra, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efo de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor no grato. ¿Cómo dice? Gratísimo, va más allá del grato, en olor grato, no, este es olor gratísimo, ¿verdad? Y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Amén. Así como está sentado, levante su mano, dígale al Señor: Padre Santo, en esta hora, danos de tu revelación para que nosotros podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Desata las bendiciones en nuestras vidas y que seas propicio a mi vida. Yo declaro que mi vida no será igual, que me darás la revelación, los principios, la cultura del reino para recibir todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: primicias es ofrecer a Dios los primeros frutos. Ok, yo quisiera que pudiéramos entender un poquito esto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en Egipto. Cuando estaba en Egipto, esa ciudad fortificada, porque en ese tiempo era una ciudad fortificada como lo fue Roma, como lo fueron otros países, ¿verdad? Esa ciudad tenía su propia cultura, sus propios dioses. Cuando ellos estaban ahí en Egipto, ellos se acostumbraron a la cultura de esos dioses. Ellos dependían de Egipto, dependían de su economía. Ellos trabajaban ahí y le remuneraban a ellos, ¿verdad? Ellos tenían sus hijos ahí y estaban en las escuelas egipcias. Dependían de los dioses egipcios. Entonces, cuando Dios decide sacarlo de ahí, era porque quería sacarlos a ellos para que ellos aprendieran a depender de Dios y no de los dioses ni de la cultura egipcia. No sé si me estoy explicando. Entonces Dios los trae al desierto. En el desierto, ¿verdad? En el desierto representa
para nuestras vidas. Muchas veces las aflicciones, muchas veces las tormentas, muchas veces los problemas que tenemos en nuestras vidas, que Dios te saca de una esclavitud, del pecado, pero te trae a un desierto. Y muchas veces cuando tú estás en ese desierto, tú muchas veces dices: yo no entiendo por qué Dios me sacó de allá, del mundo donde yo vivía, y me trajo aquí, y desde que yo estoy aquí me va de mal en peor. No sé si se les ha pasado, que escucha gente que dice: es que antes me iba mejor, es que antes yo ganaba más, es que antes en la empresa que yo estaba, o en el negocio que yo tenía, o en el mundo que yo vivía, me divertía más, me gozaba más, pero ahora ¿qué? Ahora estás en un desierto. ¿Con qué objetivo, con qué propósito Dios sacó al pueblo de Israel al desierto? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito principal de Dios era para que el pueblo de Israel aprendiera a depender completamente de la mano poderosa de Dios. Para eso Dios te sacó de Egipto y te trajo al desierto, para que aprendas a no depender ni de tu trabajo, ni de tus habilidades, ni de tu negocio, ni de nada. Dios te trajo a un desierto para que aprendas que solamente de Él proceden las riquezas y la proeza, que Él te va a dar lo que tú necesitas. En otras palabras, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para desintoxicarlo. Le tenía que cambiar la forma de pensar que ellos tenían, y le tenía que cambiar el corazón que estaba ligado con las fiestas paganas, con los dioses paganos. Y cuando ellos estaban en el desierto, no podían comprar, no podían vender, no podían sembrar, porque en el desierto no había nada. Cuando tú estás pasando en el desierto, yo no sé tú, pero muchas veces sientes que todo el mundo se te abrió, que no hay nadie. No hay nadie que te pueda ayudar en ese desierto. Déjame decirte que Dios va a quitar a toda la gente que está a tu alrededor, para que aprendas a depender completamente de su mano, para que aprendas de dónde viene la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban en el desierto, solamente podían depender de la mano de Dios, ¿verdad? ¿De dónde venían los vestidos? Nunca se desgastaron sus zapatos. 40 años el mismo zapato, 40 años el mismo vestido. Ellos, ¿quién les daba el agua? ¿De dónde venía el agua? ¿De dónde venía el maná? ¿Quién te va a alimentar en tu desierto? ¿Quién estará contigo en la angustia, en la persecución, en el peligro? Dice la palabra de Dios: ahí yo estaré contigo, no estarás solo. Amén. Pero quiero que aprendas una sola cosa. Quiero que aprendas que no es tus habilidades, no son tus conocimientos, no es tu dinero, no es tu negocio, no es tu familia, no es tu esposo, no es tu esposa, no es nadie el que te va a proveer. Tienes que reconocer que la provisión viene de allá arriba. Y muchas veces la gente no sale del desierto porque no ha aprendido la lección. Cuando tú le digas al Señor: Señor, he aprendido ahora que estoy dependiendo de ti y que sin ti no soy nadie, y empiezas a depender completamente, has tomado una decisión y has pasado, ¿verdad?, ese desierto con un enfoque de victoria, porque lo que te sigue, lo que te espera, es la tierra donde fluye la leche y miel, es la tierra llena de bendiciones, es la tierra donde tú podrás sembrar, es la tierra donde tú vas a poder cosechar, es la tierra donde te va a dar fruto, es la tierra donde tú vas a ser bendecido.
prometido. Es la tierra que Dios te trajo para que poseas lo que Él te dio para tu familia, para tus generaciones. Porque su palabra dice: bendito serás tú y todas tus generaciones. Oh, Dios te va a sorprender. Así que prepárate. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu forma de ser. Deja la esclavitud allá. Deja el pasado. Suelta el pasado. Porque el pasado te conecta con la esclavitud. El pasado te conecta con el enemigo. El pasado te conecta con cosas que no te sueltan y no te dejan enfocarte hacia donde Dios te quiere llevar. No sé si me estoy explicando, pero hoy tienes que pararte y decirle: ya aprendí la lección. Ya estoy listo para entrar a la tierra prometida. Y ahí estuvo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que estuvo 440 años aproximadamente. Habían pasado casi 3 generaciones. Yo no sé cuántas generaciones tú hayas tenido atrás que te enseñaron otras culturas, y que muchas veces esas generaciones, ¿verdad?, no dejaron las malas costumbres. El pueblo de Israel vino al desierto por 40 años más. Y en el desierto tuvo que aprender a depender de Dios y empezar a quitar, ¿verdad?, toda esa cultura que traía por 3 generaciones. Tuvo que empezar a aprender a depender de Dios. Y ahí en ese desierto, muchos quedaron en el desierto porque no creyeron. Unos se quejaban y decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto? Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Vamos a perecer. ¿Por qué estábamos mejor allá? Que aunque éramos esclavos, teníamos para comer o para comprar. Muchas veces nosotros no podemos entender los principios de Dios, las promesas de Dios, porque muchas veces el enemigo te tiene cegado en el pasado. Suelta el pasado, suéltalo. Dios te tiene un presente y un futuro. Dios te tiene un futuro, dije. Dios te tiene un gran futuro. Pero ¿sabes qué? Has dejado de creer. Dios tuvo que levantar una nueva generación en el pueblo de Israel. Una nueva generación que le pudiese creer lo que Dios tenía para su vida. Y lo primero que tuvo que hacer esa generación es luchar contra los gigantes. Ahí estaba la tierra, ya la habían visto, ya la habían probado. Yo no sé tú, pero cuando viene la presencia de Dios, tú dices: yo sentí la presencia de Dios, yo sentí que la unción estaba sobre mí. Ya la probaste, ya la sentiste, pero te falta activarla en tu vida y en tu fe todos los días de tu vida. Ellos la habían visto y muchos dijeron: son muchos gigantes, nos van a aplastar. Y en el tabernáculo, yo estuve en el tabernáculo ayer y me hacía sentir el Señor que muchos varones tenían baja autoestima. Muchos varones no se creen lo que son. Muchos varones viven agobiados de la tristeza y sienten, ¿verdad? El enemigo los hace sentir que no valen nada. Pero cuando tú tomes el espíritu que había en Caleb y el espíritu que había en Josué y tomes tu posición como varón y digas: en el nombre de Jesús, yo sé que voy a vencer a esos gigantes, porque el que está en mí es mayor que el que está allá en el mundo. Y dice la palabra de Dios que Josué y Caleb llega y les dice: si Dios está con nosotros, vamos a destruir esos gigantes. Era el 20% de los que fueron. El 80% dijeron: no vamos a poder. Con el 80% Dios no pudo contar, pero con el 20% hizo toda una generación para poder poseer la tierra donde fluía leche y miel. Yo no sé cuál sea tu situación. Quizás estés peleando algo en lo legal. Quizás te corrieron de trabajo injustificadamente.
O quizás tengas miedos y temores para dar un paso y poner un negocio, o poder seguir estudiando, preparándote, o poder ir a una empresa y empezar a buscar mejores lugares, mejores negocios. Yo no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte, tienes que vencer al espíritu de miedo y de temor, porque cuando tú lo venzas, está esperando las bendiciones de Dios en esas promesas que tiene preparadas para tu vida, porque Dios te hizo a semejanza suya. Dios no hizo cualquier cosa. Dios no hace basura. Dios hace cosas hermosas y bellas. Todo lo que Él creó es hermoso. Ahora, yo te pregunto, si todo lo que Él creó hizo en el infinito, en el mar, en el cielo, en la tierra, todo lo hizo hermoso, ¿no nos iba a hacer de la mejor manera a nosotros? ¿No somos su imagen de Dios? Dile que está a tu lado, yo soy una hermosura de Dios. Que no lo creas es otra cosa, dile. Pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque soy hecho a su imagen de Dios. Yo soy hecho a su imagen de Dios y a su semejanza. ¿Cómo vivía el pueblo de Dios en Egipto? Esclavizado. Una persona que vive esclava no puede soñar. Una persona que vive esclava solamente está vivido en derrota. Su vida está en derrota. Su vida está en depresión. Su vida está llena de miedos, de temores. Así vivía el pueblo de Dios en Egipto, porque ellos estaban esclavos, ¿verdad? Pero cuando ellos llegaron al desierto, ellos no podían sembrar ni cosechar, ¿verdad? Dile que está a tu lado, Dios necesita sacarte de Egipto o del desierto para romper toda la cultura que había en tu pasado, en tu descendencia. Amén. ¿Cuál era la cultura de tus padres? ¿Cuál era la cultura que traían? Muchas veces cuando tú vienes a los pies de Cristo, la familia te da la espalda, ¿verdad? Y te dice, ya cambiaste de religión, ahora no eres digno de ser mi hijo, ¿verdad? Tus amigos, que se decían tus amigos, te dan la espalda y se van, porque te dice, ya no vas a ser el mismo, ya no te vas a ir a las fiestas conmigo, ya no vas a tomar, ya no vas a bailar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tú le vas a decir, sí, pero el Señor ha cambiado mi lamento en baile, ha cambiado mi lamento en gozo, ha puesto en mi vida, ¿verdad? Óleos de alegría, óleos de gozo. Nunca más tendré esa tristeza, porque Él ha llenado ese vacío en mi corazón. Y lo que antes lo buscaba con drogas, con amigos, con dinero, con alcohol, nadie me pudo dar lo que Dios me ha dado a mí. Nadie me lo ha podido dar. Por eso Él merece toda la gloria. Pero ¿sabes cuándo lo vas a poder comprender? Cuando aprendas a pasar ese desierto y cuando seas introducido a las bendiciones de Dios. Porque mucha gente aún no sabe cuáles son las bendiciones de Dios, o están detenidas las bendiciones de Dios porque no ha creído, no ha activado la fe. Sigue todavía esclavo en el pasado, queriendo depender del negocio, queriendo depender de gente que conoció en el pasado. Ay, es que ese señor, ese tal, a mí me bendijo mucho tiempo. Sí, pero Dios te lo quitó para que no aprendas a depender de Él, sino aprendas a depender del Dios Todopoderoso. Muchos dicen, estaba yo mejor antes. No has aprendido a pasar tu desierto. Usted tiene que aprender, ¿verdad? Diga conmigo, yo tengo que aprender a depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Dios me va a pasar por un desierto hasta que yo quede convencido que sin Él
no soy nadie. Va a cambiar mi manera de pensar y va a cambiar mi corazón para ponerme un corazón de Él y establezca en mi vida principios de reino. Principios de reino. Entonces, en el desierto el pueblo de Israel no podía sembrar, ¿verdad? No podía cosechar. Por lo tanto, en el desierto, ¿verdad? Dios no le podía pedir a ellos una fiesta de las primicias, porque ellos aún estaban en ese proceso de creencia. ¿Cómo Dios le iba a pedir a ellos primicias si estaban en un desierto en donde no podían sembrar? Amén. Ok. El desierto sirve para sacar tu dependencia humana, ya lo dijimos, ¿verdad? Anote por favor, las primicias representan dos cosas: la cosecha que Dios ya te dio o ya me dio, y la cosecha que Dios multiplicará por dar primicias. O sea, quiere decir que si Dios ya te está bendiciendo, de lo que ya te está bendiciendo, tú traes las primicias. Eso es, tú vas a traer en gratitud, reconociendo que lo que tú tienes viene de Él, que antes eras esclavo, que antes estabas en el desierto, pero ahora Dios te ha traído a otro lugar, ahora Dios te está bendiciendo, y de lo que Dios te está bendiciendo, tú le dices: Señor, esto es en agradecimiento de lo que tú me estás dando. Cuando tú le traes esa primicia a Dios, Dios te dice: recibo tu primicia en gratitud, pero además yo voy a multiplicar lo poco que tienes, se va a convertir 1000 veces más. Porque ves la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza alguna. Amén. Amén. Dígale al Señor: yo le tengo que dar lo mejor a Dios. Una acción de gratitud es el primer acto que nosotros debemos de tener. Tú siempre tienes que tener una acción de gratitud. El pueblo judío, yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuántos de ustedes conocen a un judío pobre? Levante la mano y diga: yo he visto un judío pobre. ¿Cuántos conocen a judíos ricos? Levanten la mano. Y los demás pues no conocen judíos, ¿verdad? Pero lo han visto en el video. La mayoría de los judíos que están en México, todos son dueños de almacenes, de industrias, de todo. La mayoría de los judíos que están en Estados Unidos son enriquecidos. Los judíos son los más ricos, para que podamos comprender un poquito mejor. ¿Por qué si los judíos, que es un pueblo escogido de Dios, son enriquecidos, por qué los hijos de Dios no somos enriquecidos? Porque ellos tienen una cultura diferente a la de nosotros. Nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestros antepasados nos enseñaron otras culturas diferentes. Y una de las principales culturas que el pueblo de Israel tiene siempre es la honra y la gratitud a nuestro Padre Celestial. Ellos hacen fiesta. A mí me tocó estar en Israel. Mire, los judíos son más fiesteros que los mexicanos. ¿Quiénes tendrían que ser más bendecidos? ¿Ellos o nosotros? Ellos o nosotros. Nosotros. Porque ellos todavía están esperando al Mesías. Pero nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos privilegiados. ¿Por qué somos privilegiados? Porque Jesús hizo un intercambio en la cruz, y eso es como último tema, ¿verdad? Si me da tiempo. El intercambio. Hay algún trasfondo en el intercambio aquí. Cuando Jesús vino a este mundo, Él dijo: yo me voy a hacer pobre
para que tú puedas ser enriquecido. Entonces los judíos guardaban todas sus primicias de todo lo que tenían. Ellos, sus primicias no las traían así. Ellos la ponían sobre el hombro, ponla en el hombro. Esto representaba que las primicias, aunque eran cultivadas en la tierra, dependían de Dios y venían de Dios. Por eso las traían arriba, porque decía: Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra, y ellos pudieron recoger fruto gracias a la tierra que Dios les dio. Y ellos venían no caminando como ellos venían danzando, gozándose. Pero además venía el primogénito atrás, y el primogénito tenía que estar al lado de su padre, y cuando el padre se cansaba, le daba a él que llevara las primicias. A ver si lo aguanta, hijo, en el hombro. ¿Y por qué el primogénito tenía que cargar las primicias? Porque esto significaba que cuando el padre ya no estuviera, él tenía la obligación y la responsabilidad de traer los frutos al Padre Celestial y llevar la bendición a toda su familia. Ellos tenían una cultura, pero al mismo tiempo estaban preparando al heredero y decirle: hijo, así como yo lo hice, tú lo vas a hacer. Así como yo honro a Jehová, tú también vas a honrar a Jehová. Así como yo bendigo por Dios a toda la familia, tú también lo vas a hacer, porque eres ejemplo. Por eso siempre Dios habla del primogénito, porque en el primogénito recae toda la cultura que ellos tienen, y esa cultura es eterna. Ellos traían, dice la palabra del Señor en el texto que leímos ahorita, ellos traían los frutos, pero los frutos no venían así, porque ellos tenían un tiempo de presentar sus primicias. No era cualquier tiempo, ¿verdad? Era en el tiempo establecido por Dios. Pero ellos, del árbol que tenía, ellos guardaban sus primicias. Entonces, cuando venían a dejarlo al sacerdote, ya no eran las frutas como tal, eran ya las semillas, o era ya el fruto. Ya, no sé si usted ha visto cuando se seca el fruto, ¿verdad? Que queda como un polvito, ¿no es así? ¿Verdad? Entonces cuando ellos venían, ven para acá, dicen la palabra del Señor que ellos traían las semillas aquí y se las daban al sacerdote. El sacerdote empezaba a mecer esas semillas, ¿verdad? A mecer, no sé si puedas poner el texto ahí, hijo, a mecer y a mecer y a mecer esas semillas hasta convertirlas en harina. Entonces el sacerdote meneaba. ¿Y sabe qué representa esto? ¿Sabe qué representa? El proceso que Dios nos da a nosotros, y nos mece hasta convertirnos en harina, porque nosotros somos el pan de esta tierra. Por eso hay una transformación. Y él empezaba a mecer la harina, y dice la palabra del Señor que le ponía aceite, un aceite especial. No sé si pone por ahí, al día siguiente. Dice al día siguiente, porque el día de reposo termina a las 6 de la tarde. Y terminando el día de reposo a las 6 de la tarde, ellos tenían que presentar las primicias ante el sacerdote. Por eso es que ellos venían caminando desde muy lejos hasta Jerusalén para poder presentar esas primicias. Ahora, ¿qué representaba? ¿Qué había detrás de ellos? Si ellos no presentaban sus primicias, ellos no podían ni comprar ni vender. En ese tiempo no había billete, era intercambio. Había un intercambio. Por eso yo le dije que hay un trasfondo tremendo cuando Jesús hizo el intercambio en la cruz en la vida de nosotros. Entonces cuando el sacerdote, dice la palabra de Dios, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida. Ahí está, la ofrenda, 7 semanas cumplidas serán. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con, le ponía el aceite, todo el aceite,
Y esto se convertía en ¿qué? En una masa. Amén. Dice ahí, ofrenda ¿qué? ¿Apagada? Ok, a Jehová en olor. Ok, ¿cómo sabían? Ellos estaban afuera esperando para ver si sus primicias eran aceptadas ante Dios. Entonces el sacerdote tenía que hacer todo esto, ¿verdad? Ellos estaban esperando 3 horas, porque 3 horas duraba ese proceso. ¿Cuántos días estuvo Jesús? Y dice, ¿verdad?, que ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es vuestras edades. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando el sacerdote presentaba, ya no lo que ellos traían, ya era ¿qué? Una masa. Entonces él levantaba la ofrenda, levantaba la primicia, y si salía humo, eso significaba que Dios había aceptado las primicias de ese judío, de esa familia. El humo representa la gloria de Dios. Ellos estaban afuera esperando, pero no tan solo ellos. Ellos traían a toda su gente que le ayudaba, ¿verdad? Sus sirvientes, todo. Traían de toda clase de vendimia. Traían ganados, traían frutas, traían harinas, telas, de todo. Y cuando el sacerdote pasaba a decir, si fue aceptada tus primicias, entonces ellos tenían el privilegio de comprar y vender y de intercambiar todo. Y toda esa semana, por 7 días, había fiesta en Israel. Por eso se llama la fiesta de las primicias, porque ellos eran bendecidos en gran manera. Hay gente aquí que no ha podido ni comprar ni vender una casa. Hay gente aquí que no puede ni vender ni poner un negocio. Tú necesitas la aprobación de Dios para que se suelten las bendiciones a tu vida y tú puedas ser una persona próspera y pueda haber un intercambio de bendición en tu vida y se desaten las ventas en tu vida y se desaten las compras en tu vida. Debemos entender que hay un trasfondo de todo esto. Entonces ellos venían en gratitud al Señor. El Señor decía, mi hijo me ha honrado, por lo tanto en gratitud yo le voy a bendecir más. Y todos los que ellos traían eran multiplicados. Ellos regresaban a su casa no con lo que llevaban, llevaban más y aún de lo que ellos traían, porque hacían cambios ahí y eran bendecidos. Y la persona que no era aceptada la ofrenda no podía comprar ni vender. Ahora mi pregunta es, yo le hacía preguntas al Señor, así como, bueno, ahora entiendo por qué es que Caín y Abel, uno dice la palabra de Dios que fue aceptada la ofrenda y otro no había sido aceptada la ofrenda. Ahí no había un sacerdote, ahí no había leyes, ahí no había nada, porque era el principio de todas las cosas. Como ellos sabían cuando ellos presentaron la ofrenda, quién era el que era aceptable y quién era el que no. Dios me dijo, porque mi presencia bajaba en forma de nube. Entonces yo muchas veces, años atrás, cuando yo venía al servicio, solamente daba mi ofrenda por darlo. Cuando no tenemos una revelación de lo que es una ofrenda a Dios, nuestra ofrenda no es aceptada. Y mucho menos si no traes una revelación de tus primicias. Tenemos que poder comprender que nosotros tenemos, ¿verdad?, que venir delante de Dios cambiando nuestra forma de pensar y cambiando nuestro corazón para poder venir a los pies del Señor, reconocer su señorío y que estar convencidos de que Él haya aceptado nuestras ofrendas, de que Él haya aceptado nuestras primicias y que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si tú no puedes ver la gloria de Dios en tu vida, si no has podido multiplicarte, es que dile a Dios, Señor, hoy te pido perdón porque he tomado en poco tu palabra.
El Señor quiere que nos volvamos a Él, pero que traigamos un espíritu de arrepentimiento, porque Él tiene que cambiar el corazón para que tú puedas ser introducido a donde Él te quiere llevar. Cuando ellos traían la ofrenda al altar, ellos venían cantando, ellos venían gozándose. Y venían cantando y diciendo: antes yo era esclavo, antes yo estaba preso en esa cárcel, antes no podía sembrar, antes estaba en el desierto y no podía cultivar, pero hoy Dios me ha dado la tierra, hoy Dios me ha dado las promesas, y hoy en gratitud yo reconozco el señorío, yo reconozco que todo lo que tengo viene de Él, todo lo que yo tengo Él me lo dio, todo lo que se está desatando en mi vida vienen de Él, las riquezas y las proezas proceden de su mano, porque Él lo domina y lo gobierna todo. En su mano está el dar poder y fuerza y grandeza a todos. Tú dices: estaba yo esclavo. Hay gente que ha estado esclavo en la enfermedad. Hay gente que gasta mucho dinero en la enfermedad, en mucho dinero en la psicología, mucho dinero en el problema. Estás esclavo ahí. Ahí te tiene el enemigo. Así te quiere ver con esos problemas el enemigo. El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere llevarte a la ruina, al fracaso. Fracaso en tu matrimonio, fracaso con tus hijos, fracaso con tu negocio. El enemigo nunca te va a querer ver prosperado. Pero Dios en su infinita misericordia va a hacer todo lo posible para sacarte de esa esclavitud y traerte a un desierto, y a que aprendas a depender de Él, porque Él tiene preparado algo para ti. Yo no sé si tú lo crees, pero cuando yo lo empecé a tomar, yo vi la mano de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo: si las primicias son santas, toda la masa restante también lo será. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice que si las primicias son importantes, toda la masa también es importante. Esto quiere decir, ¿verdad? El propósito de Dios era bendecir las primicias. Diga conmigo: pero también todo lo demás que salía de ellos, amén, puedan ser multiplicados en gran manera. Ellos podían comercializar. Ellos son los mejores comercializantes de todo el mundo. Yo recuerdo cuando veníamos, la persona que nos estaba guiando era una judía y nos estaba diciendo, vimos unos sembradíos que estaban en el desierto. Es que Coatzacoalcos, es que ya tengo miedo de abrir un negocio. No, diga conmigo: lo que son crisis para otras personas, para mí es el mejor momento de sembrar, de comprar, de cosechar, de abrir negocio, porque los que están huyendo están abandonando la tierra fértil donde fluye leche y miel. Y yo me levantaré y le creeré a mi Padre, y voy a ir y voy a poseer las bendiciones que Dios me dio para introducirme en los beneficios, en las bendiciones, y pueda recibir cosecha abundante en mi vida. Por eso cuando la palabra de Dios dice olor fragantísimo, no sé si puedes tener ese texto, olor fragantísimo. O sea, tu ofrenda es una ofrenda con olor fragante, ¿sí o no? Tus primicias, ¿qué son? ¿Qué son? Diga conmigo: olor fragantísimo. Y cuando ellos empezaban a dar sus primicias, mire, ofrenda encendida a Jehová en olor, como lo quieras ver, yo veo de fragancia, de gratitud, de todo. O sea, excede más allá del límite, porque de ahí se derrama la bendición económica al pueblo judío. Por eso es fiesta para ellos. Pero en esas 3 horas, ellos estaban desesperados. ¿Se imagina que el sacerdote viniera y le dijera: no fue aceptada tu primicia?
Por eso cuando ellos hacían fiesta, ellos cantaban el Salmo 30. Pon ahí el Salmo 30, hijo. ¿Verdad? Ellos tenían fiesta y cantaban el Salmo 30. Oh Jehová, te glorificaré porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Quiénes eran sus enemigos? Por eso ellos cantaban esto cuando traían sus primicias. Dice, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El 3, síguele. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. O sea, no me dejaste morir en el desierto, no me dejaste tirada en mi angustia. En mi angustia, dice el Salmo, clamé yo a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. El 4, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ellos celebraban porque ellos eran algo que nunca habían experimentado. Si tú le crees a Dios que Él te va a bendecir, empieza a creer que Dios ha puesto en ti los dones y los talentos para que sean multiplicados en tu vida. Así que prepárate porque Dios te va a sorprender este año. Prepárate porque las oportunidades vienen a tu vida y si tú estás preparado vas a descender como punta de lanza y vas a poder, ¿verdad?, volar al lugar a donde Dios te va a llevar. Prepárate. Yo quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que habían dudado de las promesas de Dios. Y haber dudado quiere decir haber criticado, no haber creído, haber rezongado, haber deseado mejor irse al mundo a buscar lo malo, porque muchas veces dijo, allá donde estaba yo haciendo lo malo ganaba y ahora no tengo nada. ¿Y qué voy a hacer? A esos hijos me refiero. Ese es número 1. Número 2, voy a hacer otro llamado para todas aquellos hijos de esta casa que han sembrado con todo su corazón, con toda su alma, pero no han derribado gigantes en su vida. Gigantes de miedo, gigantes de temor, gigantes de enfermedad, de miedo a morirse o de miedo a fracasar. Yo te voy a pedir que pases, por favor, para que hagamos esta oración contigo. Padre Santo, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, de tu divina presencia, a través de tu Espíritu Santo, pidiéndote perdón por la negligencia que he tenido en mi vida, por la incredulidad que ha venido a mi vida, por toda la apatía, por la crítica que he tenido hacia las ofrendas y diezmos y primicias. Hoy, delante de tu divina presencia, te pido que me perdones por haber puesto el primer lugar mi negocio, mi trabajo, mis habilidades, por haber puesto en primer lugar todo lo demás y por haber dejado en última instancia tu dependencia. Hoy me arrepiento y confieso que mis habilidades, mi negocio o mi trabajo dependen de ti. Señor, hoy quiero ser bendecido en mis finanzas, en mi salud, en mi estado emocional, en mi paz. Quiero que me perdones por haberte deshonrado en mis diezmos y en mis ofrendas. Perdóname porque fui incrédulo. Yo no quiero morir como murió el pueblo de Israel en el desierto.
Yo no quiero morir ahí. Yo quiero salir del desierto y poder aprender a depender completamente de ti. Hoy declaro mi dependencia total hacia ti. Hoy declaro que no son mis habilidades, no es el negocio, no es el doctor, no son mis padres, no es nadie, no son las herencias las que me van a sostener. Eres tú, Señor, porque todo lo que tú das es bendecido. Y hoy quiero depender de ti completamente, que yo pueda entrar a las promesas tuyas. He estado vagando en el desierto. Ya estoy cansado de vivir en el desierto. Ya estoy cansado de vivir en el desierto. El enemigo me está haciendo presa. Sácame de ahí, Señor. Tiende tu mano poderosa. Rescata del hoyo mi vida. Sácame de la angustia. Sácame de la persecución. Sácame del peligro. Señor, hoy quiero salir del desierto y poder poseer, poder entrar a la tierra prometida, a tus bendiciones. Hoy tomo la autoridad como tu hijo y me levanto con poder, con fuerza, con vigor. Me levanto de ese desierto y le ordeno a todo gigante que ha querido destruirme, le ordeno a todo gigante que no me ha dejado entrar a la tierra prometida. Ahora toma autoridad. Ese gigante, ¿cómo se llame tu gigante? Empieza a nombrar tu gigante. Oh gigante, a ti te ordeno: espíritu de miedo, espíritu de temor, espíritu de fracaso, espíritu de incredulidad, espíritu de muerte, te ordeno que ahora te vas de mi vida. Yo te derribo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te derribo ahora, 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 ahora. Suéltalo, suéltalo. Levanta tus manos. Padre Celestial, hoy entrego mi corazón. Hazlo como tú quieras. Entra a mi corazón. Cambia mi corazón. Transforma mi corazón. Ahora toma tu cabecita. Señor Jesús, hoy derribo todo argumento que se levanta en mi mente. Argumentos de mal, argumentos de muerte, argumentos de incredulidad. Los derribo en el nombre de Jesús y los llevo cautivo a tu obediencia. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre. Me declaro libre, 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 libre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo voy a orar por ti. Así como estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que a todo el que le creyere, le das la potestad de ser llamados hijos tuyos. Y hoy cada uno de tus hijos que están aquí han pasado, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que han estado en el desierto, Señor, y han estado en Egipto esclavizados, Padre. Pero que hoy declaro para su vida una nueva temporada de bendición.
Hoy declaro para su vida que todo lo que ellos harán en este año es para agradarte y puedas aceptar, Señor, la ofrenda de ellos con olor fragante, con olor fragantísimo ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato las bendiciones de ellos. Tu palabra dice que todo lo que desatamos aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Y yo desato las bendiciones sobre su vida a cada uno de ellos. Se desatan las bendiciones, se desatan los negocios, se desatan las ventas. Ellos podrán vender, ellos podrán comprar, ellos serán multiplicados, porque ellos a partir de esta hora y de este momento tendrán el temor y el favor tuyo, y la gracia tuya esté en la vida de cada uno de ellos, Señor, porque yo sé que tú has cambiado su corazón y que empezarás a cambiar su mente para que el enemigo no los engañe y ellos puedan, Señor, ser bendecidos en gran manera. Yo los bendigo, Padre, que ellos siempre puedan honrarte y darte lo mejor que tú te mereces. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Créelo.